el gusto de tener en línea al analista geopolítico Cristian Lamesa. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Yo encantado de acompañarlos. Bueno, el gusto es nuestro siempre. Y bueno, primera pregunta que parece eh, obvia por lo dolorosa, ¿no? Eh, un ataque, ¿m? Un ataque con drones, si no me equivoco, el viernes pasado, destruyó, aniquiló, ¿eh? En tres secuencias, o sea, primero empezaron a debilitarlo, después le dieron de lleno y después tiraron a rematarlo. Tres oleadas de drones perfectamente dirigidos a una zona donde no había nada, ninguna instalación militar rusa y sin embargo había una residencia de chicos y adolescentes que dormían ahí. Resultado, 21 muertos y 46 heridos, todos menos de 25 años. Realmente una acción más de terrorismo y bueno, a partir de ahí, una cuestión que me encanta que estés hoy en el programa porque realmente da asco, ¿eh? Da asco el tratamiento de la situación en los mainstream y donde termina siendo Rusia la culpable de tener 21 chicos muertos y 40 heridos. ¿Cómo viviste esto, Cristian? ¿Cómo lo ves y lo analizás políticamente? Obviamente, mucho dolor, el mismo dolor que provoca el asesinato cobarde de civiles y en especial de niños, de adolescentes, como fue el dolor que nos causó esa escuela en Irán, destruida por Estados Unidos e Israel. Pero parecería que estas élites globalistas, criminales, eh, pedófilas, parece que les da una gran tentación matar niños. Es algo que evidentemente les genera un enorme placer. Y a nosotros, a la gente decente, nos produce un profundo dolor. Y lo que vos decías del tratamiento, sí, incluso escuché algo sobre un periodista francés, si no me equivoco, que cuestionaba la calificación de niños por la edad. No se puede ser tan miserable. Pero bueno, estos son la clase de miserables que, como la BBC y la CNN, declinaron la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores para ir in situ al lugar a ver con sus propios ojos, a registrar esta matanza. Y bueno, evidentemente a mí no me extraña que no hayan ido. Acordémonos que la BBC recibía el 10% de sus fondos de la USAID. Mm. Recordemos cómo muchos periodistas son en realidad mercenarios. Recordemos cómo se había también ofuscado mucho la organización Periodistas Sin Fronteras por el tema justamente de la USAID, que le habían quitado fondos, incluso mencionaban al 90% de los medios independientes ucranianos, medios independientes que reciben dinero de una organización que claramente era manejada por la CIA como la USAID. Pero bueno, en definitiva, Fernando, estos tipos que son neonazis, que son gente realmente malvada con todo lo que implica la palabra, ¿no? El mal sin ser tomado de forma banal, eh, y buscan esto, buscan justamente eso, dañar la moral de un país que tiene una enorme resiliencia como es Rusia, que realmente creen en la causa que están defendiendo, que es defender no solo a su país, a su patria, sino a su gente y a su forma de vida y a sus tradiciones frente a este occidente depravado, corrupto, que como decía recién, tienen una especial fijación en asesinar niños. Lo vimos en Irán, lo vemos en Rusia, lo vimos en Gaza, lo estamos viendo en el Líbano. Bueno, pero en definitiva también es bueno que se vean las cosas de forma descarnada para que se les vaya cayendo la careta y ver el retrato de Dorian Gray en todo su espanto. Bueno, hablando de cómo ve o cómo tiene posibilidades
de ver el mundo, todo este tipo de situaciones. Vuelvo sobre el tema de los mainstream. ¿Y por qué quiero volver? Porque, como vos decías, la BBC y la CNN declinaron ir al lugar, porque evidentemente se caen todas las caretas. Eh, el gobierno japonés prohibió a todas las cadenas japonesas asistir al evento. Y bueno, y como de alguna manera Rusia eh, estas cosas las piensa, con esa resiliencia que vos hablabas hace un rato, están acostumbrados a, a- a estas maldades, a estos asesinatos, a estos actos terroristas, porque no se los puede denominar de otra manera. Pero bueno, la cuestión es que el presidente instruyó al Ministerio de Defensa para que evaluara la respuesta que le iba a dar a a tamaño daño. Ahí pudimos, de alguna manera, ver la segunda parte de cómo los medios de comunicación occidentales empezaron a, primeramente, a olvidar que 24 o 36 horas antes había estado el ataque a la residencia estudiantil. Y segundo, a empezar a denostar. Hablaron de misiles hipersónicos nucleares. No tienen ni idea de lo que hablan. Pues dicen cualquier cosa, no saben lo que es un misil de crucero, intermedio, no tienen ni idea de nada. Todo es una cuestión apocalíptica y bueno, a mí, ¿qué me quedó claro? Porque no vi imágenes. Las imágenes las mantiene Rusia y las mantiene bajo 7 llaves. Pero informaciones provenientes de Moscú hablan de que realmente Ucrania no tiene cómo parar. No hablemos de los Oreshnik, le cuestan mucho los Kinsal, les cuestan mucho. Estamos hablando de distintas clases de misiles, incluso el Iskander M. Nada, tiene muy pocos misiles antiaéreos Patriot, que son los únicos que más o menos podrían dar batalla en el aire. O sea, tenemos tenemos dos etapas de la misma jugarreta de los medios occidentales. Lo escondo y en digo que pasó todo lo contrario. Realmente esta historia se complica cada vez más, ¿no? Sí, se complica porque están, a ver, la guerra que entabló el globalismo financiero y la OTAN contra Rusia es una guerra existencial porque ellos no se resignan a perder ese poder unipolar, eso de lo que hablaba Putin en 2007 en Múnich, no se resignan a perderlo, aunque evidentemente esa fórmula ya ha fracasado y basta verlo con el estado actual de los Estados Unidos. Pero estos tipos están dispuestos a todo, no entienden en su lógica la posibilidad de perder ante Rusia. Y ante esa situación quieren seguir para adelante como locos porque básicamente no son políticos. O sea, los que hoy están manejando Occidente no son políticos, son estas corporaciones financieras globalistas, es esta nueva oligarquía tecnológica. Y el político malo bien sabe la política, sabe cuándo puede detenerse. O sea, recordemos la crisis de los misiles, donde de un lado estaba John Kennedy y del otro lado estaba Nikita Khrushchev, que ninguno de los dos son santo de mi devoción, pero eran políticos que sabían lo que se estaba jugando. Esta gente evidentemente no, decir que del otro lado tenemos gente como Putin, Xi Jinping, que son gente que tienen la cabeza bien puesta sobre los hombros. Como vos bien marcabas, este Occidente manejado por corporaciones que solo buscan sus dividendos, solo buscan dominar a la población y manejarla como ellos quieren y tener enormes fortunas, y esto
es justamente el resultado de la desindustrialización de Estados Unidos, es justamente eso, que en la década del 70 y del 80 manejó la política del país norteamericano, las corporaciones, para bajar sus costos e incrementar sus beneficios, ¿no? Y esto generó que hoy la industria militar estadounidense y occidental es absolutamente inservible, con baja producción, y les pasa esto, se hicieron trampas al solitario, y vos fijate que vos mencionabas los Patriots, ni siquiera los Patriots pueden interceptar a un Oreshnik o a los misiles hipersónicos, pueden interceptar misiles de crucero, drones, pero con un costo económico totalmente asimétrico. Mientras un Shahed iraní cuesta en el orden de los 20.000, 30.000 dólares y producen 400 por día en Irán, los Patriots salen algo así como entre 2 y 4 y hasta 6 millones de dólares, dependiendo la variante, y se producen 600 al año. Entonces, démonos cuenta que esto es una cosa que se les ha ido totalmente de las manos, porque es gente inepta, con mucho poder, pero inepta evidentemente para la política. Y yo creo que Rusia ha mostrado con esta, que sí, como vos bien decís, hablan de misiles nucleares, son gente que tiene una profunda ignorancia que hasta podrían regalar de tanto que tienen, y los medios obviamente dicen cualquier estupidez para cubrir justamente lo que hacen estos personajes, ¿no? La matanza de estos 21 jóvenes inocentes, y después rasgarse las vestiduras por la represalia de Rusia, que hay que decirlo, no fue dirigida a ningún blanco civil. De hecho hubieron 4 fallecidos únicamente, militares, tengo entendido, y fueron inclusive avisando eso, como ahora están avisando, iba a ser responsabilidad de Occidente si no evacúan las embajadas, porque Rusia ya ha dicho, evacúen las embajadas que están en Kiev, porque vamos a atacar todo el centro administrativo, la calle Bankovskaya, donde están todas las sedes administrativas, el Palacio de Gobierno, y están la mayoría de las embajadas. Ya respondieron hace minutos u horas que ellos no van a evacuar al personal de las embajadas, que no van a aceptar amenazas de Rusia. Bueno, tendrán que repatriar en cajón cerrado a sus funcionarios diplomáticos, o tal vez dejen a los empleados ucranianos únicamente como para victimizarse, ¿no? Y los diplomáticos salgan. Pero bueno, en definitiva, y quiero referir algo, lo que vos marcabas de Japón, que es descarado lo del gobierno japonés, pero hubo una periodista italiana que fue al lugar de los hechos, y lo que decía era, aquí estamos en el supuesto lugar donde supuestamente se hizo un supuesto ataque, donde supuestamente murieron jóvenes. O sea, creo que hasta me parece, mira, dentro del grado de la aberración, me parece hasta un poco más sincero y honesto lo de la BBC y la CNN que lo de estos seres que realmente, yo no sé cómo pueden abstraerse al dolor de las familias que estaban llorando aún a sus hijos. Sí. Y vos hablabas de lo que es el globalismo financiero, ¿no? Este, liberal. Y yo me quedé pensando en quienes acompañaron en su visita a China al presidente Donald Trump. ¿Eh? O sea, la primera A de Silicon Valley, todos con sus CEOs, los grupos inversores, que son quizá igual o tan potentes, con BlackRock y con también su CEO a la cabeza, eh, y tantos otros, ¿no? Y hoy leía en el diario, eh, en el año 2025, las ganancias que retiraron las 100 principales empresas estadounidenses en China ascendieron a 375.000 millones de dólares en un año. Empresas norteamericanas, de los cuales 10 empresas de las 100
pertenecen a este sector que acompañó a Donald Trump. Bueno, esta es la introducción para meterme en las visitas. La visita de Donald Trump a Beijing, 4 días o 5 después, Vladimir Putin también con Xi Jinping. ¿Cómo viste toda esta semana donde claramente China se presentó en sociedad como el centro del mundo, ¿no? Fueron ahí las dos superpotencias que conviven con ella. Sí, sí, al Reino Unido, ¿no? Creo que Xi Jinping como una especie de nuevo emperador, ¿no? De esa China milenaria, que más allá de que hoy es la República Popular China, sin duda, y yo creo que con la figura de Xi Jinping, entienden como lo hizo Rusia también con su historia milenaria, que hoy son los continuadores y los herederos, los sucesores de esa historia milenaria, más allá del signo político que pueda tener la Federación Rusa o la República Popular China. Y en ese sentido yo escuchaba estimados y respetados colegas que hacían diferentes interpretaciones, desde la de que esto había debilitado la relación con Rusia, que se mostraba como una China que iba a jugar por libre, marcando las reglas. Bueno, toda una serie de interpretaciones. Yo tengo serios matices en las mismas. Yo creo, primero, Donald Trump, me voy a permitir repetir una breve metáfora que hice, fue como un empresario debilitado a visitar a otro empresario muy poderoso y a sentarse en una situación de debilidad del otro lado del escritorio y diciéndole qué bonito retrato, qué hermosa familia que tiene, qué lindo escritorio, qué buen gusto, me encanta el color de sus cortinas, porque se deshacía en halagos Trump para con Xi Jinping, lo que mostraba obviamente que está en una posición de gran debilidad y de gran necesidad respecto de China. Esto fue clarísimo, creo que la frase que no venía a nada cuando dijo China is beautiful fue realmente muy descriptivo de un Donald Trump, repito, muy debilitado, que se hace muy fuerte y muy humillante con los débiles o con los que se lo merecen, como los globalistas europeos, y que en el caso de Xi Jinping mostró que estaba dispuesto a todo para encantarlo. Yo creo que en ese sentido China lo que hizo Xi Jinping fue mostrarle el camino. Yo creo que yo decía, le tendió una mano generosa pero firme, con lo cual a mi modo de ver le decía, podemos hacer buenos negocios juntos, hacer grande América otra vez, no imposibilita que pueda ser junto a China y que los dos puedan hacer acuerdos mutuamente beneficiosos, como es una frase de cabecera del presidente Vladimir Putin, pero marcando claramente sus líneas rojas, sabiendo que Xi Jinping está en una posición de fuerza, marcándole el tema de Taiwán. Vos fijate cómo mágicamente, una semana después aproximadamente de la visita, el Pentágono anunció que tiene que suspender el envío de armas a Taiwán porque no tiene suficientes armas para en Medio Oriente, que es un poco cierto las dos cosas, ojo, porque que está en rojo el parque militar de Estados Unidos, eso es cierto, es un hecho, pero no creo que sea por eso, sino más bien por la gentil petición de Xi Jinping respecto a no hacer tonterías armando a Taiwán. Yo creo que eso es una muestra clara. A mí me preguntaban los resultados de esta cumbre. Yo decía, vamos a tener que esperar a ver que pasen algunas semanas para verlo. Y por ejemplo, es uno de los signos, esto de la suspensión del envío de estas armas, que no estaban todavía firmada la aprobación por parte de Donald Trump, sí por parte del Congreso estadounidense, pero esta suspensión de parte de Donald Trump obtura ese envío. Así que básicamente yo creo que Xi Jinping le mostró cómo son las nuevas reglas, le mostró que en ese sentido puede haber vida y prosperidad para Estados Unidos, pero que por otro camino no. Y brevemente, para ir a Vladimir Vladimirovich,
en su visita a China, hay quienes también lo caracterizaban como algo casi de debilidad de Putin por ir como para demostrar. No, yo creo que es parte de todo este simbolismo, ¿no? Creo que es mostrarle también a Trump que, como decimos acá en Argentina, no tiene la vaca atada, ni mucho menos, que no se confíe, no es que llegó a China, dijo Chinese Beautiful, dijo mi gran amigo Xi Jinping, y sale todo. La alianza estratégica es con Rusia, la amistad grande como una montaña y fuerte como una piedra, como dicen Putin y Xi, es entre Rusia y China, el momento más alto de las relaciones bilaterales en toda la historia. Y yo creo que eso fue, aparte con una misión puramente política, con acuerdos muy importantes que ya se venían trabajando hace mucho tiempo, frente a esa horda de mercaderes, ¿no? Globalistas y tecnológicos que fueron con Trump. Que aparte, digámoslo, van a estar en bancarrota si China le corta el flujo de tierras raras. Eso también hay que decirlo. Entonces yo creo que sí, obviamente China se erige como el principal, como el más grande de todos, pero obviamente no por eso da por tierra con la alianza con la principal potencia militar que es Rusia, que es un aliado estratégico, porque China crece al ritmo que crece también los hidrocarburos rusos, y en esa alianza yo creo que saben que hay sinceridad respecto a que ambos tienen que cuidarse las espaldas, porque hay un tema central y con esto cierro, y es la fragilidad y lo efímero que puede ser el proyecto de Donald Trump en la Casa Blanca, dada la debilidad y la fragilidad del sistema político de los Estados Unidos, y con una posibilidad muy factible, merced a las propias torpezas de Donald Trump, de que el globalismo vuelva en 2 años y algo, al salón oval, con lo cual van a volver las amenazas a China, se va a recrudecer la guerra contra Rusia, y va a haber no Nancy Pelosi, que ya es una anciana decrépita, pero sí otros funcionarios de alto rango que puedan hacer visitas oficiales a Taiwán como una provocación. Sí, bueno, creo que hay en este relato en el cual venías desenrollando todo lo que pasó en esa semana, eh, la línea roja de Taiwán. Estamos hablando de la suspensión de un envío de 11 mil millones de dólares en drones, misiles y otras armas, ¿no? 11 mil millones de dólares, no es poco. Segundo, ¿con quién concurrió? O sea, concurrió con los que están ganando miles de millones en China y que quieren ganar más, o sea, van a seguir en China, o sea, todos fueron a pedir la escupidera. Por favor, no te olvides de nosotros. Somos Silicon Valley, pero vos sos el único que viene arrollando, y nosotros nos subimos ahí y queremos seguir estando. Y por otra parte, me gustaría rescatar para todos aquellos que dicen, no, pero fíjate, porque lo único que hablaron los mainstream en, de la visita de Vladimir Putin es que no se firmó el tema del gasoducto del poder de Siberia 2, en lo cual se avanzó en muchísimas cuestiones, más allá de que no está definido todavía el precio del gas y no está definido perfectamente, digamos, la temporalidad de la construcción. Pero sí se firmaron por lo menos 6 o 7 cuestiones que tienen que ver con ese gasoducto. O sea, no es que fue tachado, fue borrado, no lo quiero hacer con vos. Y eso tiene una sola palabra que diferencia las dos visitas. Con uno se da lo que llamaron la trampa de Tucídides, ¿no? Entonces, quien está con quien tenía el poder establecido se fue a rendir ante el poder emergente, ¿no? Y por otra parte, eh, alguien que no tiene que discutir esas cosas, porque son realmente amigos, creo que lo que sobresalió en la visita de Vladimir Putin a Xi Jinping fue la confianza entre ambos. Ahí está la diferencia.
en política la confianza es todo. Me queda un minuto, Cristian. Cerrar la nota como quieras. Sí, no, para agregar brevemente, también hay que tener en cuenta, por lo de Fuerza de Siberia 2, que son dos países, China y Rusia, que cumplen sus acuerdos, los cumplen, los honran. Entonces, obviamente, se está hablando de una obra increíble, una obra muy importante, que obviamente tienen que tener bien detallados todos los detalles, valga la redundancia. Eh, para cerrar, agradecerte la invitación, como siempre, es un placer charlar en este espacio y bueno, esperemos que la locura globalista se vaya diluyendo, porque si no, la verdad que nos están sobrepasando con su demencia. Bueno, no, yo agradecerte tu tiempo. Sé que tenés una agenda apretadísima desde nuestro querido Pergamino. Y bueno, así que ya seguiremos charlando del devenir de este conflicto que obviamente ya empezó nada, un traspaso de una modalidad a otra. El mundo se manejará de otra manera. Ya lo seguiremos charlando. Gracias, Cristian, ¿eh? Un abrazo Un fuerte abrazo desde aquí. grande. Dale. 12 horas 40 minutos en toda la República Argentina. Nosotros nos vamos a la primera pausa en Noticias.